Ella está relatando que Francisco en ese momento la estaba esperando a un par de metros de distancia, rodeando y circulando alrededor de la casa del profesor Nivaldo. Por lo tanto, en estos momentos, señora, lo que usted va a escuchar es el momento en que se produce en la casa. Obviamente con los recuerdos que corresponden. Yo seguía manteniendo llaves. Lo ayudé a bajar las cosas del auto, él traía sushi, traía para preparar malta con huevo, que era lo que tomábamos nosotros, que era como lo que... Él sabía que era uno de los tragos que me gustaba en la casa. No tomábamos nada más fuerte. Así que me dijo que iba a subir, iba a colocar una película en el data arriba en la pieza, en el dormitorio. Yo rápidamente me puse a preparar la malta con huevo que había traído. Estaba corriendo el tiempo, le eché lo del pote y subí rápido. Andaba súper lenta, sentía que todo me salía más lento, que el tiempo corría, que en cualquier minuto llegaba Francisco. Llegué arriba, le pasé el vaso a Nivaldo. La película no funcionó, así que nos pusimos a comer sushi. Nivaldo se tomó la malta, yo me tomé mi vaso y alrededor de los 5 minutos, 10 minutos, Nivaldo ya no coordinaba sus movimientos. Se quedó dormido, casi cayéndose de la cama. Le saqué la primera foto, que fue la que le envié a Francisco, donde sale estirado en la cama y con un sushi en la boca. Le saco el sushi de la boca, lo acomodo en la cama, lo grabo que estaba roncando y le saco la otra foto y se la mando a Francisco. Francisco llegó, la casa, el portón, son 2 alas de una malla. Espera un poquito ahí. Lo grabo, le saco. Ella habla en primera persona de cada uno de los detalles que pasan arriba en el segundo piso de la casa. Y hemos querido y hemos decidido, obviamente, llegar hasta el punto en que Francisco, relatado por la propia Joana, ingresa a la casa. Ya Nivaldo no está en condiciones físicas de poder resistir un hecho tan violento como el que ocurre posteriormente al ingreso de Francisco, porque pero dice que perdió el control. A los 5 minutos, ¿no?, de haber ingerido este vaso con malta con huevo, él se duerme. Incluso, como tú decías, Ignacio Gutiérrez, Joana no solamente manda una foto, entrega un dato nuevo dentro de estas aristas y de estos antecedentes. Ella lo grabó roncando, sí, durmiendo. Lo grabé y le saqué fotos también, Cristian. Así es. Sabes que a mí me llama la atención una parte, cuando ella está esperando que llegue Nivaldo y dice: yo no llamé a los carabineros. Sí. Porque Nivaldo podría haber llegado con algún amigo, porque podría haber venido con alguien. Pero claro, ¿por qué ella iba a querer llamar a los carabineros si nunca se dio cuenta que lo que estaba haciendo se podía transformar en un delito, iba a ser algo malo? No, porque él le había dicho, acuérdate que ella en un principio dice, meses antes él empezó con la cosa de que tenía que desaparecer, claro, Francisco. Así Nivaldo. Entonces, por ahí ella, claro, sabía que algo quería hacer. Ese era el momento en que eventualmente lo pudo salvar dentro de la lógica, claro, y no lo hizo, claro, dice ella, por esa ahora razón. Sí, lo que ella dice todo el rato y lo hace hincapié, yo estaba lenta. Ella dice, claro, dice, saqué la foto, pero yo estaba lenta. Que también consumía clonazepam, supuestamente. No, además que él le había dicho, tómate uno porque vas a la... Claro, tienes que estar en una situación especial, digamos, para lo que vas a hacer. Pero siempre dice estaba lenta, como poco coordinada. Sí, lo que se vive en Viña del Mar es muy tenso. Ella está entregando este relato delante de toda la familia del profesor Perdona, Nivaldo. Ignacio, ella en estos momentos está llorando porque está relatando el momento preciso en que el profesor Nivaldo habría despertado. ¿Cómo habría despertado? Luego de que ingirió esta pastilla de clonazepam. Espera. ¿Cómo despertó? El llanto de Joana. Yo sé que les genera una reacción porque son... Si se había quedado dormido, datos, con eso nos quedamos. Joana está entregando datos nuevos en esta historia. Joana está llorando en estos momentos. No podemos escuchar el relato porque es muy crudo. Pero ¿qué es lo que relata Claudio Valdivia? Pamela Lagos. Nivaldo, después de quedarse dormido, luego que yo le tomo una fotografía y además lo grabo durmiendo, estaba drogado, por lo tanto se quedó dormido. Y ahí le saca la foto y lo graba. Entra en ese momento Francisco, sube a la pieza donde supuestamente Joana y el profesor Nivaldo verían una película y estaban comiendo sushi. ¿Ya?
Y en ese momento el profesor Nivaldo habría despertado. Y eso habría generado una situación de descontrol, porque no olvidemos, ¿qué es lo que querían ellos aparentemente planificar? ¿Qué es lo que le dice Francisco a Joana en el mirador? ¿Qué querían simular? Un suicidio. Claro. Y el profesor Nivaldo despertó. Por lo tanto, eso llevó a Francisco a subir y ver lo que pasaba. Y es ahí donde se les podría haber escapado de las manos este caso, porque al despertar, el profesor Nivaldo pudo haber habido, o lo que dice Joana exactamente es que hubo y que escuchó una trifulca, una pelea, claro, donde el profesor Nivaldo le habría dicho a Francisco: ¿qué haces tú en mi casa? O sea, no estaba... Ay, yo sé que, imagínense, a todos nos pasan, pero Pamela, en este caso, cuando sube Francisco, el profesor Nivaldo despierta. No estaba del todo inconsciente. Eso no se sabía. Se logra dar cuenta de que algo estaba pasando en su casa, que alguien entra. Claro, a mí eso llama muchísimo la atención. No lo sabíamos de antes. No sé si la familia lo sabía. Pero es que tampoco sabemos si es cierto. Claro, pero el gran tema acá es que cambiaría toda esta planeación de este intento, de este suicidio que ellos querían plantear, por la improvisación posterior. Y a mí lo que me llama la atención, Cristian, no sé si sabemos esa información, la idea entonces de ellos era que Francisco nunca interviniera en esta situación. Inicialmente la idea original era que simular un suicidio. No olvidemos que en este caso Joana también intentó quitarse la vida en algún momento y por lo tanto quiso relacionarlo a algo similar. A mí no me calza, Cristian, algo que dice en un minuto, dice, pero tenía que hacerlo rápido porque iba a llegar Francisco. Sí. ¿Significa que tenían un tiempo ellos que estaban organizando? Claro, desde el momento en que ella le pone la droga a la malta con huevo, el cronómetro comienza a andar, básicamente. Yo no sé si que se ha sabido cuántos minutos eran, pero ahí comienza justamente este cronómetro y básicamente ella tenía que hacer que Nivaldo se tomara esa malta para producir el efecto que estaba buscando. Ya, pero ella baja entonces a este lugar y Francisco el que entra a la casa y sube y ahí se genera la pelea. Tiene que haber subido para ver si estaba realmente ya fallecido, no olvidemos que Joana está entregando una versión muy distinta a la que conocíamos. ¿Qué es lo que está diciendo? Una vez, insisto, no podemos escucharla de las propias palabras de Joana, porque tenemos que editar y cuidar lo que se está contando en esta audiencia. Este horario, sí. Pero sí lo que podemos transcribir de lo que estaba relatando Joana es que cuando el profesor Nivaldo despierta, según el testimonio de Joana, Francisco sube con un cuchillo que toma desde la cocina. Se produce esta trifulca, se produce esta pelea, y es ahí donde se habría provocado finalmente el crimen. Cuando Francisco baja, Joana, que estaba en el primer piso, le dice qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Ya, porque Joana no interviene. Claro, supuestamente Joana no interviene. Habría escuchado. Y tampoco ve. Y tampoco ve. Relato. Entonces él, Francisco, esta es la versión de Joana. Sí. Francisco le dice que cometió el crimen. Le confirma, le confiesa que habría asesinado al profesor Nivaldo. Ella le pide a Francisco ir a ayudar al profesor Nivaldo. O sea, subir. A subir, porque lo habría apuñalado, según la versión. Francisco lo niega. Le niega ese permiso o esa autorización que ella pide. No olvidemos que ella dice que estaba manipulada y que prácticamente su vida era controlada por este sujeto. Cuando Joana, de acuerdo a su testimonio, logra subir a la habitación, ella dice que en ningún momento pudo ver al profesor Nivaldo. ¿Por qué? Porque Francisco lo habría cubierto con sábanas. Por lo tanto, ella nunca vio el cuerpo del profesor Nivaldo. O sea, según su relato. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que todo lo que haya pasado dentro de la casa del profesor Nivaldo solo va a ser la versión que tengamos de ellos dos, que es un poco lo que decía la defensa. Entonces, igual habría que tener cierta distancia de lo que escuchemos de Joana, que lo que quiere es incriminar a Francisco, porque es que yo me pongo los zapatos de los familiares de Nivaldo. O sea, imagínate que te digan que él se despertó y que se dio cuenta de lo que estaba pasando, es 20 veces más doloroso. Vamos a escuchar a Francisco, Carla, diciendo lo mismo, y afortunadamente en estas audiencias también vamos a poder escuchar la versión de Edson, que es testigo, que es el hermano de Nivaldo, que va a entregar la versión y la posición pero también nadie de la familia. estaba en ese momento. Lo que le quiero preguntar a Claudio es si en el fondo cambian algo la figura, Claudio, el que haya habido un supuesto enfrentamiento entre ellos que termina con un crimen y no un crimen súper premeditado como nosotros entendemos. Un crimen accidental.
Me llaman la atención muchas cosas del testimonio de Joana. Lo primero, lo poco espontáneo en algunas partes de esa declaración. Me parece que es una declaración preparada, no, frente a la posición que ha tenido la estrategia de Francisco, de decir que va a colaborar con la investigación. Uno esperaría que Joana no estaba preparada para eso. ¿Qué hemos visto? Que Joana tiene un relato. Pero es normal que se preparen. Es normal, pero cuando las defensas han conversado previamente y han establecido quizás defensas conjuntas o defensas que buscan un mismo objetivo. Aquí, ¿qué está buscando Joana? Está buscando quedar fuera. Está buscando que ella actúe por un miedo insuperable, por una fuerza irresistible. Es decir, no solamente está buscando decir que ella no tuvo participación en la muerte del profesor Nivaldo. Hasta este minuto nada sino está diciendo que si es que ella pudiera haber tenido algún tipo de participación, está eximida de responsabilidad. Perdona, ¿y ella lo que está buscando entonces es una absolución total, completa? Yo creo que están buscando varias líneas de defensa. Primero, el estándar de convicción. Aquí van a generar creo yo, una hipótesis. Van a generar una confusión tan grande, porque lo que decía Carla es muy cierto. Aquí los únicos que saben o que podrían declarar lo que ocurrió al interior de esa casa son ellos dos. ¿Cómo lo vas a probar? ¿Qué pasa? Ella está haciendo esta declaración, pero Francisco la está escuchando. Francisco perfectamente después, en la declaración que preste hoy día en la tarde o mañana en la mañana, podría decir sí, es cierto lo que ella dice. Ya, y en el caso que él diga sí es cierto, ¿terminó el caso? No, pero genera una confusión tan grande que pero abona... si las dos personas que estaban ahí están de acuerdo con eso, ¿qué es lo que uno piensa? Así como simple humano. Fue él culpable y ella no. Listo, Es que la pega de la fiscalía va a tener que... Porque la pega de la fiscalía va a ser mucho mayor, porque los peritajes van a tener que acreditar que ella sí tuvo participación. ¿Qué pasa si la fiscalía no acredita de que esto es así? En caso que los dos estén de acuerdo con la versión que estamos escuchando ahora de Joana, ¿qué puede pasar? ¿Joana sale libre? Sí, absolución. Sale libre. Eso es lo que te preguntaba. Absolución, por dos razones. Básicamente por dos razones que pueden ellos estar buscando. Primero, porque el estándar de convicción, hay tanta confusión que no pudieron acreditar la participación en la muerte del profesor Nivaldo. Y segundo, que ella, habiendo participado, tenía un miedo tan insuperable, una fuerza tan irresistible, que ella no estaba en control de sus propios actos. Como cuando ella dice, perdón, cuando ella dice yo le di el polvo porque me lo había pedido Francisco y Marcela, yo tenía que hacer lo que él me decía. En su declaración, Joana dice muchas veces, yo tuve miedo, yo estaba forzada. Yo estaba lenta, Yo estaba lenta. dopada, entre comillas. ¿Qué está buscando? El second best, la segunda alternativa, eximente de responsabilidad, fuerza irresistible o miedo insuperable. Pero ahí en la por, casa... ¿Eso por sumisión total? Sí. ¿Eso es? Sí. Básicamente porque decir, Francisco me tenía completamente dominada sumida bajo su protección. Joana Lo dice dijo, yo explícitamente. tenía miedo por mis hijos, que Francisco les hiciera algo. ¿Saben qué? Hay dos testigos más de lo que está diciendo Joana. ¿Dos? ¿Cómo dos? En la casa, No, de lo que ella dice cuando dice yo no soy culpable, yo no soy ni la autora material ni intelectual de este caso. ¿Cómo? Ella dice que hay dos testigos que sabían lo que estaba ocurriendo. ¿Quién? ¿Quién es? Primero Nivaldo, que era de conocimiento de Nivaldo, que era víctima de agresiones y manipulaciones de Francisco. ¿Y saben quién es la otra? Ya, pero está muerta. La mamá. Ella nombra varias La veces a mamá su de Joana, en la carta que ella le escribe desde la cárcel, le relata todos los hechos de violencia y le dice, acuérdate que tú también sabías lo que yo vivía. Por lo tanto, ¿quién va a dar crédito y fe de lo que está diciendo Joana? Porque no hay pruebas, no hay denuncia. La mamá. Pero en la carta ella le decía que le pedía perdón por no haberle contado. Pero le contó a través de la carta. Pero además, mira, al interior de la casa uno dice, ¿cómo se queda ahí? ¿Cómo hace toda esta puesta en escena después de ir a la morgue? ¿Por qué ella no contó, no dijo lo que le había pasado a su marido adentro de la casa? Bueno, ella dice por miedo por mis hijos, porque a mí me podría haber hecho lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre una vez que Francisco desciende, baja desde este segundo piso? Insistimos, estamos transcribiendo con las palabras adecuadas lo que está relatando en estos momentos Joana. Francisco después la obliga, una vez que se comete el crimen, donde ella, según su propio testimonio, no habría participado ni tampoco planificado, Francisco la habría obligado a limpiar el sitio del suceso. ¿Qué significa esto? Que le habría dado una botella de cloro, guantes, y junto con Francisco se habrían encargado de eliminar todas las pruebas que pudieran existir al interior de la casa del profesor Nivaldo. Pruebas como huellas, Sangre, evidencias, restos
de pelos, por ejemplo, ADN, que haya caído una gota de Y eso sangre. ellos sabían hacerlo muy bien, obviamente. Bueno, era técnico profesión, paramédico. claro. Hubo, supuestamente, según el relato de Joana, una trifulca en el segundo piso entre Francisco y el profesor Nivaldo. ¿Pudo existir a lo mejor pruebas? No olvidemos que una pelea y una rencilla a golpes o a forcejeos siempre deja una evidencia. No obstante, es poco probable. A ver, hay que entender, si el profesor Nivaldo estaba dopado, puede haber despertado. No obstante, hay que entender que el problema muscular, en el fondo la inmovilidad muscular, es mucho mayor a la conciencia. Entonces puede que haya estado despierto, pero tener la fuerza para pelear con 10 clonazepam en el cuerpo es súper difícil, ¿o no? Ya, pero pelear, Pamela... Pelear, si hay alguna pelea en ese dormitorio que no es muy grande... Es lo que ella relata. Ella dice que ella escuchó una pelea, entonces debe haber sido una... Ya, pero esa es su versión. Por supuesto. Al escuchar su versión, de inmediato hay que ir a ver qué rastros de la pelea había, y si hubo un forcejeo tan grande, tiene que haber consecuencias. Y si hay peritajes. Y no las hay según el peritaje. Entonces, ojo, es la versión solamente de Joana. No es tan probable que haya existido esta pelea, porque... Uno, insisto, el profesor físicamente no podría haber estado bien. Y además, ¿cómo no quedó ningún rastro? Bueno, extraño, quizá el vaso quebrado puede entrar ahora. No, ese abajo. Pero el vaso era en el primer piso. Entonces en el segundo. Siempre la escena se situó en el primer piso, nunca en el segundo piso. Siempre todas las teorías hablaban del primer piso. ¿Qué decía Joana en esto, Pamela Lagos? Que como era obligada y lo tenía que hacer con guantes y con cloro, mientras ella limpiaba, lo relató recién, lloraba. Y volvía a hablar con Francisco en cada momento que ella podía, mientras hacía limpieza del sitio del suceso, es decir, borrar todo rastro de un crimen, ella lloraba. Pero a ella le preocupaba algo más, porque Francisco la habría obligado, según su propio relato, a subir el cuerpo del profesor Nivaldo al vehículo. Ella sin verlo, no olvidemos que es lo que dice Joana, que Francisco además lo cubrió con sábanas y frazadas. Entonces, además, ella lo ayuda a subir al profesor Nivaldo al auto de Francisco. Y había una preocupación, según Joana, muy importante en todo este momento y proceso del crimen. ¿Cuál? Joana decía estaba preocupada por Alejandro, que pudiera llegar a la casa. ¿Saben quién era Alejandro? No. El hijo mayor del profesor Nivaldo, al que hemos hemos conocido en algunas entrevistas. Porque Joana acaba de señalar que si el hijo del profesor Nivaldo llegaba a la casa y lo sorprendía, no era solamente un fallecido, sino que también le hubiera ocurrido lo mismo. Ya, pero eso es algo que ella supone. Según el relato de Joana, ella supone porque... Ella supone que Francisco habría reaccionado así. Porque Francisco, así como tuvo una reacción al despertar el profesor Nivaldo, hubiera tenido la misma, porque no se quería haber pillado. Aquí no le pueden preguntar, o está dejándolo no le pueden como enajenado. Preguntar o no, porque si ella dice que Francisco llega a la casa y le pasa los guantes y el cloro, tú dices, si la idea era que se suicidara, ¿para qué iban a llevar guantes y cloro? Claro. Eso es lo primero. Y segundo, de la forma en que muere el profesor Nivaldo, ellos tienen que haber llevado todo para dejarlo en esas condiciones. Y si ellos habían pensado en suicidio, ¿para qué iban a llevar todas esas cosas? Ella está renunciando a su derecho a guardar silencio. Y eso significa que perfectamente la Fiscalía después va a poder hacer contrapreguntas. Claro. La cuestión, insisto, ojalá, esperemos, que la PDI y quien haya hecho los peritajes también haya hecho peritajes arriba para poder confrontar esta declaración de Joana. Yo le puedo preguntar a ella, por ejemplo, no sé quién es el fiscal, me imagino, si en la casa no faltaba el cloro y estaban los guantes, ¿para qué Francisco llevó guantes y cloro si habían pensado que se iba a suicidar? Por ejemplo. Ahora, ¿cómo no van a hacer peritajes, en el segundo piso donde se supone fue el deceso? O sea, ¿tiene que haber peritajes ahí o no? Se supone, ¿no? Esperemos que hayan hecho bien la pega. Y no nos encontremos con una cuota de duda que en la investigación como Navidad Rifo. Ojo, que no solamente es la prueba y la evidencia del sitio del suceso. No olvidemos que acá hay tráfico de llamadas, no olvidemos que acá hay mensajes, no olvidemos que acá hay audios donde ella le decía, gracias a ti, yo he cambiado mi vida. Sí, claro. Pero mira, nosotros vamos a seguir en vivo desde Viña del Mar. Aquí hay una versión muy... Póngase en el lugar también de la familia que está ahí mismo. ¿Qué pasó? En la playa Las Docas, ella entrega la versión de lo que pasa, según ella, en Laguna Verde.